En esta oportunidad hemos invitado al doctor Guillermo Cuco para tratar un tema que siempre es de actualidad, el suicidio. Hola, Guillermo. Buenas noches. Bueno, antes que nada quiero agradecerte esta invitación para participar en tu programa y justamente para un tema tan importante como es el suicidio. El término suicidio como tal se comienza a usar alrededor del año 1700 a generalizar. Anteriormente se hablaba de auto-homicidio, justamente lo que nos está dando la pauta, la idea de lo que todo esto significa, es decir, ese acto voluntario y deliberado por el cual se interrumpe bruscamente la vida. ¿Por qué es tan importante hablar de suicidio? ¿Y por qué es tan importante para la psiquiatría? Revisando datos epidemiológicos, pronto sale esta respuesta. Es decir, si bien muchos de estos datos pueden generar un poco de asombro e inclusive alarma, es bueno que sirvan para tomar conciencia, ya que muchas de las causas que en definitiva llevan a cometer llevan a una conducta, a un intento a consumar un suicidio, son previsibles. Es decir, ocurren aproximadamente más de 1000 suicidios por día en todo el mundo y el suicidio está entre las primeras 5 a 10 causas de muerte en la mayoría de los países. Por cada intento de suicidio, sabemos que por cada suicidio consumado hay aproximadamente 20 intentos. En Estados Unidos, donde las estadísticas son realmente muy confiables, se suicidan alrededor de 30.000 personas por año, lo que es un índice altísimo de mortalidad, casi el 1,3%. Y mientras que otras patologías orgánicas van disminuyendo su tasa de mortalidad a lo largo de los años, el suicidio o se mantiene constante o aumenta. Y te decía por qué es tan importante para la psiquiatría. Sabemos que el 90% de los suicidios tienen de fondo una causa psiquiátrica, un trastorno mental. El 90%. De ese 90%, el 50% corresponde a patologías anímicas, a trastornos anímicos, lo que se entiende por depresión, trastornos distímicos o depresiones neuróticas o neurosis depresivas, depresiones melancólicas. También sabemos nosotros que un depresivo a lo largo de su vida tiene una probabilidad de un 15% de suicidio. Eso para los psiquiatras es un dato muy importante. Otras patologías psiquiátricas, por mencionarlas, que son importantes para tener en cuenta, son los trastornos psicóticos, lo que se entiende por esquizofrenia, los trastornos delirantes, que si bien su incidencia en el suicidio no es tan alta, hay que tenerlos en cuenta. Sí es alta el alcoholismo, que lleva un 25% de suicidio. Y los trastornos de personalidad, que también son muy importantes. Las personalidades que se llaman límites o borderline y las personalidades antisociales. Dijimos que esto es cerca del 90%, por eso es tan importante para el psiquiatra conocer esto. Ese otro 10% se reparte en patologías orgánicas, generalmente de curso crónico, irreversible, entendiéndose patologías como el cáncer, el SIDA, pacientes dializados crónicos y otra serie de factores dentro de los que podemos mencionar los más importantes para conocerlos como factores predisponentes, como son los jóvenes. Esto realmente es muy importante. Es la segunda causa de muerte en los adolescentes, después de los accidentes. Hay una estadística en Argentina que decía que en el año 87 se suicidaba un joven cada 3 días. En el año 90 existieron en Capital Federal 3.000 muertes de adolescentes, incluidas accidentes y suicidios, lo que lleva casi a 9 por día. O sea que las cifras son realmente importantes, muy importantes, como para tener en cuenta. Otros factores importantes son la viudez, las separaciones, los divorcios, la soltería, digamos, el estar solo, la carencia de vínculos, la carencia de familia, de que ofrezca un mínimo marco de contención, de apoyo, las pérdidas, los problemas socioeconómicos
obviamente no escapan a estas causales. El alcoholismo y la drogadicción como problemas de intoxicación. Y por supuesto que todos estos factores mezclados, si sumamos la causa predisponente, la incidencia va a ser obviamente más alta. Generalmente lo que más se suele ver es la asociación de depresión y alcoholismo, ¿verdad? Como antecedentes del suicidio. Exacto, es así. Además es muy importante tener en cuenta justamente los antecedentes. Es decir, investigar en la familia antecedentes no solo de suicidio, que aumentan notablemente el riesgo, sino antecedentes psicopatológicos en general, trastornos depresivos, alcoholismo, consumos de sustancias, lo que hace aumentar, por supuesto, los riesgos de la potenciabilidad autoagresiva o suicida en una persona. Generalmente el árbol genealógico, nosotros lo marcamos de rojo al suicidio, se tiñe de rojo, sobre todo en las enfermedades bipolares o las depresiones melancólicas. ¿Es así? Es así, sí. Tiene una incidencia muy alta el suicidio en estas patologías. Por eso es que para nosotros son tan importantes los antecedentes familiares. Además sabemos que la conducta suicida no solo tiene su implicancia por el fin de la vida de la persona que lo consuma, sino es una marca muy importante en su medio familiar, en sus allegados, en sus amistades. Es decir, implica todo, es todo un shock, todo un golpe que debe asimilarse en su entorno. Realmente, deja huellas traumáticas. Y una serie de preguntas, obviamente, a veces sin respuesta. Bueno, realmente nos preocupa el suicidio, fundamentalmente porque, como dijo el doctor Cuco, por cada suicidio consumado se llevan a cabo 20 tentativas aproximadamente, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Porque generalmente el número de suicidios es mayor, consumados, es mayor en varones, y el número de tentativas es mucho mayor en mujeres. Tenemos con nosotros el testimonio de Silvia. Buenas noches, Silvia. Vos estuviste deprimida, ¿verdad? Sí. ¿Considerás que eso fue lo que te llevó a hacer una tentativa de suicidio? Yo creo que lo que me llevó a eso fue el darme cuenta por qué estaba así deprimida. El ver que no tenía voluntad para seguir, para luchar por mí misma. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de no querer vivir, porque no tenía motivos suficientes para vivir, no encontraba en el panorama de vida que yo tenía delante mío la fuerza para vivir. En general, ¿qué tipo de factores fueron los que más incidieron en esta decisión? ¿Factores de índole familiar, económica, de trabajo? Fundamentalmente factores familiares. La falta total de afecto, el vacío existencial, el desamparo de no encontrarle un sentido a la existencia porque el vacío de la infancia fue tan grande, el de la adolescencia, que con una familia ya formada, con esposo, hijas, no me alcanzaba para llenar el otro vacío que había en mi vida. Explícame eso. Había sufrido tanto vacío en mi infancia y en mi adolescencia que, teniendo una familia bien constituida y hermosa, no satisfacía mis grandes necesidades interiores de afecto por mi familia, por mis padres, mis hermanos. O sea que las huellas, la impronta, la marca que dejó la carencia en la infancia, recién hizo como eclosión cuando aparentemente todo ya estaba bien. Claro, cuando yo me di cuenta de que
todo lo que yo necesitaba y que siempre había pedido era incapaz de darlo. Cuando me di cuenta de que lo que siempre deseé de niña no se lo podía dar a mis hijas, porque esa carencia que había en mi vida afectiva, no encontraba darle lo que yo necesitaba, había necesitado y que sabía que todo niño necesita, no se lo podía dar a mis hijas porque no lo tenía. ¿Eso te generaba sentimientos de culpa? Exactamente. El no poder devolverle a mi esposo el mismo cariño, el mismo afecto, porque lo sentía, pero no sabía cómo darlo. Nunca me enseñaron ni me mostraron la manera de darlo. Entonces no tenía cómo. Me escabullía quizás en el trabajo, me escapaba, pero la realidad era esa. Y cuando yo menos lo pensé, me derrumbó. Yo que me valía por mí misma, que luché para salir adelante de todo lo que me había tocado vivir, que me jactaba de decir, sola salí. Trabajé en lo que a mí me gustaba, tenía éxito en mi trabajo, tenía un buen esposo, unas buenas hijas, pero mi interior estaba roto, entonces yo no tenía nada. ¿Has podido reconstituir tu interior? Sí, es un proceso muy lento, me tuve que tener mucha paciencia, perdón a mí misma, aceptarme como yo era con todos mis defectos, con mi falta de capacidad de perdonar lo que me habían hecho. Cuando yo comprendí que me faltaba capacidad de perdonar, empecé a recorrer ese camino con la ayuda de Dios en mi vida, porque es muy importante cuando uno está en esa situación recurrir al médico, pero también es muy importante la ayuda espiritual, porque a veces el profesional no sabe ver el ser humano herido que hay atrás de esa persona que quizás está con una enfermedad de moda como la depresión. Claro, o no sabe evaluar el dolor, la magnitud del dolor. La magnitud, porque no todos tenemos la misma capacidad de sufrir o de amar. Sí, ¿en esto te ayudó mucho el CAS? El CAS fue el pilar fundamental para salir. Bueno, yo te agradezco mucho, tu testimonio es muy valiente, sobre todo porque estamos dando el rostro a las cámaras y es algo que yo propugno para quitarle el aspecto de tabú a la enfermedad mental y a los trastornos del sistema nervioso. Ahora vamos a charlar con Yolanda. Gracias por estar aquí, Yolanda. Gracias a usted por haberme invitado a este programa. Estoy muy agradecida. En el caso tuyo, se trata del suicidio de tu hija, ¿verdad? Sí, doctor. Contanos lo que vos creas que es importante para que estos hechos tan lamentables, tan dolorosos, por lo menos intentemos que no se repitan, ¿no? Y bueno, yo creo que el suicidio en mi caso, que es una hija, es lo peor que puede pasar, ¿no? A nivel madre hablo. Creo que tenemos que estar muy cerca de los hijos o muy cerca de la familia cuando están depresivos, porque mi hija era una persona depresiva. Tuvo intentos de suicidios. Y bueno, creo que hay que hablarles mucho. No es solamente, por ejemplo, mi hija se suicidó había hecho una pareja, había formado una pareja y bueno, no anduvo, entonces tomó esa determinación. Pero vos decías que ya antes había estado deprimida. Sí, era depresiva. Creo que esto trae arrastre.
porque yo estoy separada hace muchos años. Creo que un poco la separación que no la había asumido, problemas de niñez, de crecimiento. Por ahí a uno le parece que le da todo, que lo tienen todo porque le da cosas, pero no es así. Yo creo que le faltaba algo muy importante desde su niñez, ¿no? Por la separación de sus padres, mucho amor, mucho cariño. Hay que hablarle mucho. Yo me dirijo a los papás que están acá o a las personas que son depresivas, que la gente que los acompaña, que están a su alrededor, que traten de no decir que uno está loco, que son locos, porque a veces por ahí necesitan un psiquiatra o un psicólogo y lo primero que dicen que son locos. No son locos, son personas enfermas. Yo pienso que mi hija estaba muy enferma y yo no me daba cuenta. Ahora, en el momento que ella tomó esa determinación, yo no la noté depresiva para nada. Y fue muy triste, porque quiso terminar con su vida. Ella se ahorcó. ¿Qué edad tenía tu hija? 22 años. Si me permiten, se las voy a presentar. Ella es Maricel. ¿Vos pensás que para otros padres tener muy en cuenta depresiones anteriores es una forma de evitar esto? Tener muy en cuenta como enfermedad la depresión. Porque por ahí se confunde y se dice, sí, está bajoneada, es una adolescente o ha pasado la adolescencia, el noviazgo que se frustra, pero como vos bien dijiste, esto viene de arrastre, ¿no es cierto? Señor. Es decir, claro, siempre hay una gota que colma el vaso. Justamente. Pero por ahí no podemos hacer nada cuando cae esa gota, pero sí podemos hacer antes, cuando vemos que nuestro hijo está deprimido, taciturno, irritable, que cambia de carácter. Sí. ¿Qué características tenía la depresión de tu hija? Por ejemplo, yo notaba en ella cuando estaba depresiva, ella estuvo con psicopedagogos, con psicólogos o indudablemente capaz que nunca di con una persona, con un médico bueno que me la pudiera sacar adelante. Pero yo la notaba depresiva cuando en su forma de ser, su persona, caída, triste, de no hablar, muy de guardarse cosas, o de yo preguntarle qué te pasa, qué es lo que tenés, contarle a mamá. Y bueno, y eso que no éramos madre e hija, éramos amigas. El día que ella fue a mi casa a la mañana, como todas las mañanas salíamos juntas a hacer las compras, yo no la noté depresiva porque iba muy linda, se había preparado muy bien y no la noté depresiva. Claro. Para nada, porque si no, yo ya sabía, porque ella tuvo intentos con pastillas, una vez se me quiso tirar de un 5.º piso, eran llamados de atención, pero graves, ¿no? Yolanda, yo te quiero preguntar, a estos llamados de atención, ¿vos le prestaste atención? Sí. Claro, entonces es que hace falta algo más. Sí. Yo pienso que sí, que a ella le hacía falta un buen tratamiento, pero yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta porque el yo darle cosas y yo quererla verla bien y que ella estaba bien, no me daba cuenta que estaba enferma. ¿En la familia tuya o de tu esposo había antecedentes de tentativas de suicidio? Por parte de la familia de mi padre, sí. ¿Había algún suicidio consumado? Sí, 2. 2 suicidios. Uno por un primo que se ahorcó y otro se suicidó era alcohólico. Alcohólico. Sí, tomó veneno. ¿Había otros antecedentes de alcohólicos? ¿O personas que abusaran del alcohol? Y sí.
Sí. Yo, por ejemplo, cuando yo me separé hace ya 20 años, yo también intenté suicidarme. Y después que partió mi hija, lo volví a intentar. Porque llegué tal al momento de la locura que no quería vivir más. Sí. No quería vivir más. O sea que hasta que busqué ayuda, y bueno, los grupos son muy buenos. Yo comencé con Renacer, ahora ingresé al CAS, ahora formamos un grupo para los suicidas, para los papás o familiares que se hayan suicidado. Formamos un grupito nuevo que se hace los jueves, el primer jueves y el tercer jueves del mes. Y bueno, y todo eso me ayuda. O sea que ya he tomado conciencia de lo que es la muerte por suicidio. Para mí fue espantoso el haber encontrado a mi hija colgada. Fue espantoso. Pero no lo intentaría, no me quisiera morir. Ahora no me quiero morir, ni me quiero suicidar. Quiero vivir, quiero ayudar a otra gente y no quisiera que nadie piense en suicidarse, que no se les cruce por la mente. Que nadie llegue a sufrir tanto. Por favor, no. Como para eso. No. Bueno, realmente es conmovedor este testimonio y yo te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias a usted, doctor, por haberme invitado. Una conclusión preliminar. Toda tentativa de suicidio, todo gesto suicida, debe ser estudiado a fondo y se debe descartar la posibilidad de que este acto se consume. De todas maneras, la tentativa de suicidio siempre es una señal que tenemos que tener en cuenta, que debemos valorar, y para eso yo creo que es fundamental la consulta técnica. Sí, desde ya que es así. Además, es importante aprovechar este espacio para dejar algunos mensajes. Por ejemplo, desterrar algunos prejuicios que hay con respecto al suicidio. Uno de ellos es que con la persona depresiva o con la persona que uno la ve mal o que ha tenido antecedentes o intentos previos, no hay que hablar del tema, porque podría precipitar el suicidio. Todo lo contrario, la experiencia nos dice que generalmente ese diálogo, esa comprensión, esa contención genera mucho alivio, inclusive en la relación terapéutica afianza esa relación. Otro prejuicio que existe es que generalmente la persona con una ideación suicida no lo comunica. La experiencia también nos dice que no es así. Generalmente cerca de la mitad de las personas que han cometido un suicidio o un intento de suicidio han consultado semanas previas a un médico, en algunas ocasiones especialistas, y casi la totalidad, el 80%, lo han manifestado algún allegado, algún familiar, han comentado este pensamiento, esta idea que da vuelta por su cabeza. Otra idea falsa o errónea es que los niños o adolescentes no se suicidan. Dijimos antes que es casi una de las principales causas, la segunda causa de muerte en los adolescentes. Existe la depresión en niños y adolescentes, por eso es tan importante. Y tan difícil de diagnosticar. Y tan difícil de diagnosticar, es así. Es así porque no es la manifestación típica que vemos en el adulto, sino que implica toda otra serie de modificaciones de la conducta, del comportamiento, que sí son señales, que hay que saberlas ver, hay que saberlas apreciar, para justamente tratar de aprovechar todo esto que comunicamos ahora como factores predisponentes, desencadenantes o señales, ya que dijimos que esto en cierta medida podemos evitarlo, podemos brindar una ayuda,
un apoyo, una comprensión o por lo menos indicar un tratamiento adecuado en la persona que lo necesite. Yo diría que entonces es preferible equivocarse 100 veces ante lo que puede ser una pseudo tentativa de suicidio. Pseudo tentativa de suicidio sería una tentativa no auténtica o no con propósitos reales de suicidio, de autoeliminación. Es preferible equivocarse 100 veces y no lamentar una vez en que realmente se dé. Es así. El suicidio es, para nuestra especialidad, casi diríamos la principal urgencia. Es la urgencia psiquiátrica principal. Entonces, ninguna medida que tomemos va a ser de más. Es preferible pecar por hacer acciones de más y no de menos en este caso. Inclusive en aquellos trastornos de personalidad que habitualmente son la consulta más frecuente por la tentativa de suicidio, que es la personalidad histérica o histriónica, que tiene cierta tendencia a teatralizar, a dramatizar su conducta, y que muchas veces estos intentos son tomados como manejos o como justamente parte de esta conducta un tanto exagerada. Sabemos que también se consumen los suicidios en estas personalidades, inclusive muchas veces por equivocación, por error. Pero digamos, no tenemos que tomar nada a la ligera. Esto es una urgencia, hay que tomarla como tal, requiere un apoyo, un tratamiento, un cuidado especial. Dependerá, por supuesto, del caso, de la gravedad, del tipo de tentativa, de los antecedentes, de la enfermedad, de múltiples factores. Pero bueno, eso es lo que requiere este tipo de cuadro tan dramático y tan grave. O sea, hay ciertas ideas que tienen que quedar absolutamente claras. El suicidio, en la mayoría de las oportunidades, es un síntoma de depresión. No hay tentativa suicida que deba dejarse pasar como un gesto intrascendente de una enfermedad, incluso de un trastorno de personalidad como sería el histérico, ¿no es cierto?, el teatralizador. Tenemos que darle importancia aún a riesgo de equivocarnos y llegar a una internación, por ejemplo, para proteger a esa persona. Es fundamental que los padres comprendan que en este momento los hijos en nuestra cultura, en Occidente, están asomándose a un mundo que les es frustrante en gran medida. En nuestro país estamos ante una situación de desocupación pocas veces vista, y los jóvenes imaginan su futuro como desocupados, las posibilidades de estudiar son cada vez menores. Entonces está en nosotros, los padres, tratar de minimizar esto que ya de por sí es un riesgo, y es para nosotros un riesgo inevitable. ¿En eso estás de acuerdo? Completamente, Raúl. Es así como lo estás transmitiendo. Te quiero agradecer nuevamente, agradecer a los testimonios y a ustedes que nos han estado observando y escuchando con tanta atención.